Estos últimos días tenemos que Bitcoin y las altcoins caen y tenemos que la bolsa sube sin parar, pero a la vez tenemos que la inflación baja, lo cual quiere decir que van a bajar los tipos de interés o que no tendrán que ser tan restrictivos, pero también me han dicho que cuando bajen los tipos de interés la bolsa bajará porque es el inicio de la crisis o otros me han dicho que es al revés, que va a subir. No os duele la cabeza. Pues bueno, es normal, porque lo que estamos teniendo es sobreinformación y lo que estamos teniendo es demasiadas opiniones que lo que intentan es que estemos espesos, que no tengamos claro lo que va a pasar. En este vídeo vamos a ver dónde estamos en Bitcoin, dónde estamos en las altcoins y dónde estamos en la bolsa, pero sobre todo en algo muy importante que es la liquidez. ¿De acuerdo? Y con esto intentaremos hacernos la foto de lo que realmente tenemos que estar atentos ahora. Buenos días, buenas tardes, soy Alfonso Rovira y vamos a verano. Bueno, vamos a ver aquí el gráfico de Bitcoin. ¿Y qué tenemos? Que aquí en una hora bajó y se hizo una caída de nada más y nada menos que un 8,5%. Y después esta tendencia rebotó y ha seguido bajando. Y ahora saltan todas las alarmas de lo que está pasando con Bitcoin en el mercado, ¿no? No, ahora de verdad iremos a los 16.000 otra vez. No, perdón, a los 12.000. ¿Os acordáis? Cuando llegamos a los 16.000, que hablaba, todo el mundo decía que iríamos a los 12.000. Bueno, salta esta gente que se aprovecha del miedo, ¿no? O que realmente tiene miedo y es lo que transmite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esto? Pues simplemente fijaos dónde estamos. Velas de una hora. Es demasiado corto plazo. Estamos viendo los árboles, no estamos viendo el bosque. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos. Alejarnos, ver las cosas en perspectiva. No exactamente lo que veis ahora en la pantalla, sino así. Realmente, esta caída de estos días parece muy grande aquí. Es una minucia en este gráfico, ¿de acuerdo? Pero es un 10%, pero claro, es que viene de triplicarse durante el último año. Entonces, pongamos esto en perspectiva. ¿Dónde estamos? Lo importante no es... O sea, no nos podemos enfocar en si ahora ya se va a destruir las criptomonedas o no. Tenemos que verlo todo en perspectiva. ¿Y qué vemos aquí? Pues que vemos que una corrección de un 10% es perfectamente normal, que prácticamente ni afecta al gráfico. ¿Y qué vemos? Pues que en otros ciclos, en el ciclo anterior, sin ir más lejos, tuvo correcciones, por ejemplo, esta de aquí a aquí, esto es un 32%. O sea, de momento no hemos llegado ni cerca de esto. ¿Qué más? De aquí hasta aquí, estos mínimos, estos máximos, es un 52% y no estoy contando la caída extra del COVID, porque entonces ahí sí que ya nos vamos a otra caída de inicio de ciclo, prácticamente una caída del 72,7%. ¿Y es esto normal solo en el ciclo anterior? Vayamos 2 ciclos atrás. Veamos esta caidita de aquí, ¿de cuánto es? Exactamente 38,9%, que venía precedida de esta caída y esta subida de esta caída de 44%. Otra caída, perdón, aquí del más o menos 33%. Y aquí, perdón, aquí esta caída que es más grande del 34%. Bueno, no es más grande, no, todas estas son grandes. 34%. Estamos hablando de caídas del 30-50% en un ciclo alcista. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar ahora? No. Lo que pasa es que ahora, como vemos en las velas semanales, llevamos, ahora sí hacemos un poco de zoom y veamos qué está pasando, pues llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas semanales. Tiene que respirar un poco Bitcoin. Y realmente pasa algo si esto respira más, hace hasta aquí y después sigue para arriba. No. Yo pienso que tenemos que estar atentos ahora en el corto plazo, así tenemos oportunidades de volver a entrar quien quiera entrar, ¿no? Si hace esto hasta aquí, pues es una oportunidad de entrada perfecta. Pero también puede ser que haga perfectamente esto de aquí y llegue hasta la zona que ya estábamos hablando estos días, que era $48.000. Es una zona de resistencia. Es este pico de aquí,
Pero no es la única, ¿eh? Sabemos que es zona, si ya lo estoy diciendo, es una zona. Esto puede empezar aquí, que son 45.000, o incluso este máximo de aquí, con este máximo de aquí, este máximo de aquí, este mínimo de aquí, esto es otra zona de resistencia, y ahora sobrepasado son 41.000, 42.000 dólares. ¿De acuerdo? Y es precisamente donde se está apoyando ahora. ¿Qué señales tenemos que estar atentos ahora en el corto plazo? Pues esto de aquí, que es máximos descendientes, que coincide con este máximo, y esto de aquí, que son ascendientes, ¿de acuerdo? Esto es una divergencia a nivel diario. ¿Qué quiere decir? Alerta. Podemos tener una corrección pronto. Entonces la corrección no se quedaría en lo que hemos dicho, sino que probablemente se iría más abajo, si ahora perfectamente podría irse, como hemos dicho antes, a estos niveles de aquí. ¿Vale? Esto nos está diciendo cuidado. Pero sabemos también que esto no quiere decir que la corrección sea inminente. Se puede ir hacia aquí y seguir marcando esta divergencia y entonces hacerse realidad esta caída. O también hay menos probabilidades, o puede ser que esto sea una falsa alarma y que vuelva a tirar hacia arriba. No importa. ¿Por qué? Pues porque estamos en un punto intermedio. Los que seguimos este canal hemos entrado por esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque nos lo decían los gráficos. Podéis ver vídeos anteriores en los que explicaba por qué. Hemos visto que esta zona fue rota, lo cual indicaba que estamos a nivel alcista con máximos ascendentes y mínimos ascendentes también. La tendencia alcista sigue intacta. Lo que pasa al medio plazo nos da lo mismo. Y bueno, ahora, pero bueno, nos han saltado todas las alarmas, ¿no? Y en plan, ¿y qué pasa? Que la bolsa va arriba y Bitcoin y las criptomonedas abajo. Bueno, después hay la gente que es lo contrario. Hay alguien que se llama Kush, que tiene este análisis, que es todo lo contrario. ¿Qué nos dice? Que estamos entre ciclos que se van alargando. Esto es el movimiento de Bitcoin desde el principio, que el primer ciclo fue este, el segundo ciclo ya fue más largo, el tercero más largo y que el cuarto en realidad no se acabó en el máximo anterior, sino que se va a acabar aquí. Él habla febrero, marzo, abril de 2024 y que hará una subida estratosférica. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No. Esta teoría puede ser válida todavía, no es mi caso base, pero sí que coincide con lo que os hablaba de aceleración del ciclo. Es una manera un poco diferente de decirlo, pero coincide con la aceleración del ciclo que subiera mucho más rápido. Esto es mucho más rápido incluso de lo que decía yo. Y hasta que no se demuestre lo contrario, pues puede ser válida. Nada, la tenemos estamos atentos y punto. De momento, él lo lleva diciendo desde hace tiempo esto, o sea que hay que darle un poco de crédito. Pero si esto ahora se va abajo y después vuelve a subir, quedará eliminada. La teoría base es la que ha cumplido hasta ahora los ciclos de 4 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para no volverlos locos? Bueno, hace unos días murió Charlie Munger, que es el alter ego el compañero, el eterno compañero de Warren Buffett, que según Warren Buffett, él era gran parte del éxito de su compañía, ¿no? Y tenía frases míticas como que el dinero de verdad no está en comprar o en vender, sino en esperar. Y esto lo decía Warren Buffett de otra manera, que la bolsa es un juego en el que el dinero pasa de los impacientes a los pacientes. Se trata de tener paciencia. ¿Cuándo entramos? En los momentos en los que toca. O sea, cuando en el largo plazo se nos dice, el gráfico nos dice que podemos entrar. ¿Qué es lo que nos decía? Yo lo empecé a cantar desde aquí, desde abril y sobre todo desde aquí, con el tema de FTX. Porque estaba cumpliendo los ciclos y porque había tenido una caída ya considerable, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en otros vídeos. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Tener paciencia. Si nos da la oportunidad de volver a entrar y tenemos cash, pues entramos. Y si no, pues a esperar porque estamos dentro y vamos viendo lo que pasa los próximos días. Si hacemos trading es diferente, pero nos da igual si sube o baja porque tan solo aprovecharemos las probabilidades de romper puntos intermedios, que no es lo que estamos haciendo nosotros en este canal. Tenemos que ir con mucho cuidado con las teorías que intentan despistarnos de alguna manera. Hay 50.000. Yo ahora os pondré el ejemplo de algunas, de unas cuantas. Aquí sale una que sonaba hace bastante que la he dicho al principio, que cuando la Fed pivote, históricamente, cuando la Fed pivota, cae la bolsa. Y aquí nos pone esto, que aquí la Fed pivota en el 69 y después ¿qué pasa? Cae la bolsa. Fed pivota en el 73, ¿qué pasa? Cae la bolsa.
Pivota en el 81, cae la bolsa, en el 2000 cae la bolsa, en el 2007 cae la bolsa y en el 2019 y cae la bolsa. ¿Qué vemos aquí? ¡Wow! Alerta, porque estos son señales de alerta total. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que mirar más el detalle. Y aquí la respuesta de alguien a este tweet es genial, porque dice, venga colega, te estás dejando unos cuantos puntos en los que la Fed pivotó y no hubo esta caída. Están en las líneas azules. Dice aquí, pivota. O sea, pasa de subir a bajar otra vez. ¿Y qué pasa con la bolsa? Sube. Aquí, lo mismo, la Fed pivota, estaba subiendo y se vuelve a bajar. ¿Qué pasa? Que la bolsa sube. Aquí lo mismo, estaba subiendo ya los tipos y la Fed pivota hacia abajo. ¿Qué pasa? La bolsa sube. Aquí lo mismo. Entonces te ha marcado la mitad de los pivotes. ¿Cuál es la realidad? Pues está entre medio, que depende del motivo. Si la Fed pivota por una gran recesión, pues probablemente tengamos que sufrir una corrección. Pero no tiene por qué ser así. Ahora, por ejemplo, la Fed podría decir, por ejemplo, no digo que vaya a ser, que como no hay esta presión con la inflación, porque está bajando, está corrigiendo, 3,1, se puede poner unos tipos menos agresivos o se puede volver a imprimir un poco para ayudar al gobierno que está emitiendo muchos bonos y ahora veremos qué está pasando con estos bonos. Podría ser, entonces el motivo es muy distinto. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la verdad? El gráfico. Todo esto son cosas para estar atentos, hay que entenderlas, pero lo que nos dice la verdad siempre es el gráfico. Otra teoría, otro ruido que hubo, 2022, las FAN o FanMag que ya pone aquí, las Magnificent Seven, o sea, los 7 magníficos, cayeron súper fuerte. Nadie decía nada sobre la caída de las grandes. ¿Qué pasó en 2023? Que fueron las que más subieron, lógico, pero en cambio todo el mundo, la prensa, ¿en qué basaba el foco? En qué está pasando con este ciclo que solo suben las grandes. Y aquí vemos el gráfico. No. Es que las grandes, que son estas, cayeron más y después han recuperado. Esto es el S&P 494 por aquí, o sea, sacando estas 7 que hizo el S&P, se mantuvo mucho más plano. Y ahora estas que han hecho, pues recuperar el espacio perdido. También hay otra manera de verlo, que Nvidia, por ejemplo, subió mucho. ¿Por qué? Pues porque es la que lidera el siguiente ciclo alcista con la inteligencia artificial. Suben los líderes. ¿Qué pasa con las altcoins y Bitcoin? Igual, ¿quién empieza normalmente, el líder, Bitcoin, a subir? ¿Vale? No hagamos caso de todo el ruido de la prensa. Otro, hace unos días que sonaba, este canal es buenísimo, Seth Golden, para desmontar precisamente muchas de estas teorías. Dice, se hablaba de que subía las credit card delinquencies, o sea, los impagos de tarjeta de crédito. Y era verdad, pero era una verdad a medias. Es esta línea de aquí, estos son las credit card delinquencies, los impagos, y vemos que sí ha subido, pero que sigue estando muy por debajo de la media. Y es que estamos a datos de antes de 1960. O sea, son datos súper históricos. Hay que ponerlo todo en perspectiva, no hay que mirar así. Es lo que os decía, hay que verlo todo en perspectiva. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Lo que os decía, vamos a ver el gráfico. La realidad, tenemos el DAX, el índice alemán. Sí, recesión técnica en Europa, Alemania, que tenemos máximos históricos. Repito que la bolsa se adelanta muchas veces. DAX en máximos históricos. Ahora me diréis, ya, pero lo que manda es la americana. Vale, vamos al Dow Jones. ¿El Dow Jones dónde está? Se está dirigiendo a máximos históricos. Está en máximos históricos. Está a punto de reventarlos. Entonces, ¿qué tenemos? Que la bolsa es alcista. Llevamos alcistas desde octubre de 2022. ¿Quiere decir que esto se alarga hasta el infinito y más allá? No. Pero que de momento el gráfico nos dice que la tendencia sigue intacta en la bolsa. ¿Qué nos dice la plata? Que os hablaba el otro día de esta forma de taza, ¿no? Con el asa. Y que si rompía, se activaba una figura súper alcista. ¿Qué ha pasado? Que esta última semana ha caído un 10%. ¿Alarma? No, esta figura sigue ahí. Es de súper largo plazo. Esto empieza en 2011. Estamos en 2023. Es una figura de 12 años. Lo que pasa en una semana no cambia. ¿Cuándo cambiaría yo de idea? O sea, aquí solo es estamos atentos a lo que puede pasar. No ha pasado. Si rompe esto, es una figura que tiene mucha fuerza alcista. ¿Cuándo se tiraría? Esto podría hacer perfectamente así. Y romperlo aquí, que es más abajo y en junio de 2025. Estamos hablando de
un año y medio, más de un año y medio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues nada, estamos atentos y cuando lo rompa sabemos que es una figura muy alcista. ¿Dónde estamos atentos en el punto contrario? Pues con este mínimo de aquí. Si rompe este mínimo de aquí, tendremos que estar formando mínimos descendentes. Entonces tenemos que mirar qué pasa con los máximos. Son descendentes, pues esto seguiría estando corrigiendo, como aquí. Y ya estaríamos fuera de la forma de la taza del asa. Entonces, pues aquí estaríamos atentos igual a esta resistencia descendiente y a este punto de aquí que tenía marcado, que es estos mínimos, estos máximos, estos mínimos, ¿vale? Son zonas. Tendríamos otra figura. No pasa nada, paciencia. ¿Cuándo nos aprovechamos de estas figuras? Pues sabemos que si rompe es muy alcista y que no sea una falsa rotura, como hizo la otra semana, ¿no? ¿Veis esta puntita, esta patita por aquí? Una falsa rotura porque volvió a entrar para adentro. ¿Qué más tenemos? Pues aquí podría volver a ser otro punto de compra, ya lo veremos si sucede. Pero ahora que estamos entre medio, ¿qué hacemos? Nada, paciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ahora hablaré de algo que es lo que ha llevado a pensar por qué todo el mundo decía que el ciclo de la bolsa, que la bolsa iba a seguir cayendo, que Bitcoin caería, pues por temas de liquidez, porque la Fed había anunciado un quantitative tightening, que quiere decir que vas a quitar liquidez, ¿de acuerdo? En vez de estar como estaba haciendo entonces, añadir liquidez. ¿Pero qué ha pasado? Que sí, que el gobierno ha incurrido en déficits, que esto ¿cómo lo hacen? Pues crean un agujero, un déficit de un 8%, quiere decir que tienes que financiar un 8%. ¿Cómo lo hacen? Emiten bonos que antes compraba la Fed y ¿quién los compra ahora? Entonces la gente decía, como no va a haber quien los compre, una de dos, o imprimen y hay una inflación del carajo, o esto se va para abajo, nadie les va a comprar los bonos y ya tenemos un problemón. ¿Qué pasó? Que la gente no tenía en cuenta, como comenté alguna vez, el repo market. El repo market es un mercado de los money, es un mercado de las grandes instituciones financieras con préstamos a muy corto plazo, ¿vale? ¿Qué ha sido el sustitutivo de la Fed? Vemos que tenía en abril 2013 empezó a bajar las reservas que tenía este mercado, que estaban en 2,5 trillones y han ido bajando hasta los 800 billones, hasta los 800 billones. ¿Qué pasa ahora? Aún le quedan 800 billones de reservas, pero ¿qué puede pasar? Ahora saltan las alarmas, dicen, vale, esto que nos sirvió para evitar problemas, ahora se va a acabar la liquidez, ¿qué hacemos ahora? Las bolsas van a caer. Yo digo, hombre, precisamente ahora que la inflación se está dominando, entre comillas, el gobierno tiene que imprimir igual, sobre todo en un año de elecciones, probablemente la Fed tiene un poco más de margen para volver a imprimir y comprar, o pueden ser otros mercados como Japón, que cuando deja de ser interesante comprar sus propios bonos, compran el de Estados Unidos, es el segundo mayor tenedor de bonos del mundo, o el primero, depende del momento. O sea que no lo sabemos, hay que conocer estos mercados, pero lo que nos dice la realidad es el gráfico. Y también tenemos un Twitter de Cross Border Capital, recomendado por Lynn Alden, para mí de las mejores lectoras macro del mundo hoy en día en las redes, y que está especializado, bueno, que una de las cosas que mejor trata es la liquidez global, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos con la liquidez? Que está subiendo la liquidez global, no solo Estados Unidos, tenemos también China, que tiene que inyectar liquidez para evitar el problema interno. Tenemos también Europa, tenemos también Japón, tenemos Estados Unidos, tenemos todos los mercados emergentes. Todo junto, ¿qué está pasando? Que la liquidez está subiendo. Si miramos esto, empieza en 2021, que es subida, bajada, subida, bajada, subida, que es exactamente igual que lo que hizo la bolsa. Bajada, subida, bajada, subida. Es exactamente este movimiento que estábamos diciendo aquí, ¿vale? ¿Cuándo está el mínimo? En septiembre, octubre de 2022. ¿Cuándo está el mínimo? Septiembre, octubre de 2022. La liquidez es súper importante. Dejémonos del doom and gloom que dicen de los agoreros de que se viene el fin del mundo el año que viene. Sí, tenemos un problema, bueno, sí, no viene el fin del mundo, no. Sí, tenemos un problema muy grande de deuda, ¿vale? Pero esto no quiere decir que explote el año que viene, puede que sí, pero lo que sí que o sea, tenemos este problema pendiente, estamos atentos a cómo lo tratan, pero no quiere decir que la bolsa vaya a caer el año que viene, porque también puede pasar lo contrario, que tengan que imprimir mucho más dinero para devaluar esta deuda,
O sea, hay diferentes maneras de tratar los problemas, tenemos que estar atentos a qué se hace. Y lo que mejor responde siempre a todo esto es el gráfico. Lo otro es conocerlo para estar atentos a lo que puede pasar y reconocer rápido lo que está pasando cuando hacen acciones como lo del repo market, como hacen acciones de inyectar liquidez, que la Fed cambie de QE a QT, de QT a QE, ¿de acuerdo? Hay que conocerlo, pero que nos dice la realidad siempre es el gráfico. ¿Qué más tenemos? Pues ahora se está hablando de la liquidez, cómo afecta la liquidez a Bitcoin, lo hemos enseñado en otros gráficos, en otros vídeos. Tenemos a Lyn Alden, que aquí nos muestra perfectamente el gráfico de Bitcoin en azul y el gráfico de la liquidez. Vemos que es muy parecido, sube un poco la liquidez, explota Bitcoin. Vemos que es ascendente como Bitcoin y aquí tiene un pico, más o menos coincidente con este, vuelve, aquí es el mínimo, coincidente con este, y sube la liquidez, pues sube Bitcoin también. Es un calco de la liquidez. Ahora, aquí también hay un punto de alerta que es la de año a año, ha caído un poco, de año a año, no la global. Esta es la liquidez global, la que hay en el sistema. Y esto es comparando la de hoy con la de hace un año, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que ha bajado un poquito. Entonces, ¿podría haber una corrección? Sí, pero tenemos que la liquidez global está subiendo y apunta a que siga subiendo. No hablemos solo de liquidez, hablemos también este Cross Border Capital, Twitter, esta cuenta de Twitter, que nos dice el World Weekly Economic Index, que es qué pasa con el PIB a nivel mundial, las previsiones. ¿Qué pasa? Pues que después de haber caído 21, 22, ahora ha subido, bajado y las previsiones, esto tiene pinta alcista. No se puede asegurar, pero tiene una pinta que no es tan fin del mundo como nos quieren hacer pensar, ¿no? Y ahora vamos a pasar al análisis de las altcoins. ¿Cómo lo empezamos este análisis? Lo empezamos con la dominancia de Bitcoin. Lo hemos hablado en otros vídeos, que es un tema importante, que Bitcoin se está acercando a zonas de posible cambio. Ya ha entrado en la zona temporal, decíamos que entre esta línea de aquí y esta línea de aquí es una zona temporal de cambio, y después que teníamos que, al unir estos máximos, lo ponemos en semanal, con estos máximos, en la dominancia nos daba esta línea de aquí y que puede ser que aquí se dé la vuelta. Si hacemos este máximo con este máximo, nos salía la roja, que la puse recientemente, diciendo que puede ser que siga un poquito más, no pasaría nada, estamos en lo mismo, pero tenemos las primeras señales de alerta. Las primeras señales de alerta de que las altcoins pueden empezar a tirar más que Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque ahora, por ejemplo, tenemos que Bitcoin está retrocediendo, ahora estamos con velas diarias, y tenemos estos dos picos que son ascendientes y aquí, alerta, estos son descendientes. Esto es una divergencia bajista. Te está avisando que se puede dar la vuelta ya, en breve. ¿Quiere decir que lo haga ahora? O sea, puede ser que lo haga ahora. O puede que no, que siga hasta aquí y haga otra divergencia y entonces baje por ahí. Tenemos el ETF de Bitcoin pronto, probablemente aprobado en enero, en febrero, en teoría, esto es lo que asume la mayoría, si no pasara sería un tortazo enorme para los mercados de criptomonedas, pero si se asume esto, puede ser que tengamos otra tirada de Bitcoin cuando, con la gente que aún no está convencida, cuando se vea que ya es casi 100% que se va a aprobar, o incluso cuando se apruebe los primeros días que siga subiendo, que hiciera esto. Esto coincide con enero de 2024, vimos que el 16 de enero es fecha límite, creo que era el 16 o el 13, porque es cuando tendrían que anular definitivamente el ETF de ARK. Entonces puede que hiciera esto y aquí se dirá la vuelta. Entonces la divergencia aquí sería todavía mayor, ¿de acuerdo? Tendríamos esto. Esto es lo que nos dice la dominancia de Bitcoin. ¿Qué vemos en el mercado de las criptomonedas sin Bitcoin y sin Ethereum, en el Total 3? ¿Está haciendo algo raro? Veamos aquí qué hizo en el ciclo anterior. Vemos que de máximo a máximo es esta longitud aquí, que son exactamente, estamos a nivel semanal, son a 167 semanas, que si lo ponemos aquí nos envía hasta enero de 2025. Hasta dentro de un año no lo rompe. Aquí tenemos que formaba este triángulo, esta figura así, una U,
o un triángulo, pero que entre medio hace caída, subida, ¿vale? El centro de este triángulo está aquí. Si lo pasamos aquí, dentro de este triángulo estaría con esta línea azul que he puesto discontinua aquí, que casi no se ve. Y que esto fuera el epicentro, entonces querría decir que todavía le queda un tiempo, es este de aquí, y que aún le podría quedar un tiempo de lateralizar y que hiciera esta corrección y que empezara a subir. Tenemos aquí marcado el halving en mayo de 2020 y este de aquí en abril 2024, se prevé un mes antes que hace 4 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando empieza a arrancar este Total 3, ¿es normal? ¿O está fuera, o se está adelantando o se está retrasando? Pues bueno, simplemente hay que mirar datos. No quiere decir que lo cumpla lo que cumplió en otros ciclos, pero te da una referencia de cómo se comporta. Ahora ha arrancado en octubre de 2023, la otra vez cuando arrancó aquí, podríamos decir que es el COVID, o si vamos más atrás y no hubiera el COVID, vemos que esto ha arrancado aquí y sin el COVID no hubiera hecho esta caída, se hubiera quedado por aquí o incluso más o se hubiera ido arriba. Esto sería el inicio de la arrancada. ¿Cuándo es? Diciembre de 2019. Coincide perfectamente con esta arrancada de aquí, ya que tenemos un mes antes el halving, que empiece a arrancar, aquí tenemos 2 meses antes, más o menos. No estaría a destiempo. Entonces, tenemos que esto puede seguir subiendo, puede seguir bajando. ¿Qué pasa? Nada, paciencia, no pasa nada. Estamos dentro. Llevamos meses hablando en este canal de entrar durante todo este ciclo. Si ahora aún no hemos entrado, ¿qué pasa? Bueno, estamos todavía en la acumulación. Bitcoin está más arriba, pero en las altcoins estamos en la acumulación. Lo que pasa que si pasara el worst case escenario, el peor de los casos que podemos tener, que ahora estoy buscando esto, que se fuera de aquí a aquí, tendríamos una corrección importante, pero bueno, es lo que hay. Si se entra un poco más tarde de lo que toca, te puedes tener que llevar este 37% de caída del mercado, que en algunas altcoins puede ser mucho más bestia. ¿Pasa algo? No, porque estamos pronto en el ciclo. Esto es el principio. Puede tener correcciones ahora. Estamos en un punto que puede tener correcciones. Entonces, ¿qué es lo más correcto si todavía no hemos entrado? Pues hacer un dólar cost average. Vimos el otro día que El Salvador empezó a entrar casi en máximos, pero espació las entradas. ¿Y qué pasa? Que ya están beneficios y estamos todavía en el inicio del ciclo alcista. Pues porque te dejas del tiempo y vas comprando una vez ahora de todo tu capital, o una vez ahora, una vez dentro de un mes, otra vez dentro de 2 meses, o ahora un poco, dentro de una semana un poco, lo dividimos en un tiempo más largo y vamos entrando. Y esto a la larga tiene menos riesgo. ¿Qué más tenemos? Ethereum. ¿Está cumpliendo lo mismo que otras veces o no? Tenemos que en el ciclo anterior Ethereum tuvo esta zona de acumulación que es verde, son 580 barras, que si lo traspasamos aquí nos da salida de la acumulación en enero de 2024. ¿Está saliendo ahora o está amagando con que sale de aquí? ¿Está a destiempo? Está más o menos igual. Está más o menos igual. Entonces ahora, si se va hacia abajo, corrige y va para arriba, o se queda aquí y arranca, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Lo que nos está diciendo ahora, por eso, igual que en otros gráficos que he enseñado, es que aquí está subiendo, aquí está bajando, está diciendo alerta. ¿De acuerdo? Alerta porque puede haber una corrección. Y respecto a Bitcoin, ¿está marcando cosas raras? No. Estamos que Ethereum ha llegado a una zona que decíamos hace meses atrás que llegaría, que está formada por estos mínimos, con estos mínimos de aquí, vamos a ponerlo en semanal que se ve mejor, y también con estos mínimos de aquí, ¿de acuerdo? Formábamos esta zona de resistencia a la que se podía llegar y que también se juntaba con este mínimo de aquí y formaban una zona imán, una zona de confluencia. ¿Dónde ha llegado? Aquí. ¿Quiere decir que lo rompa? No, pero es una zona donde era perfectamente probable que llegara y a partir de aquí que tuviera una resistencia muy fuerte que le ayude a darse la vuelta. Comparemos esto del ciclo de ahora con el del ciclo anterior. ¿Cuándo empezó a arrancar aquí? Empezó a arrancar en diciembre de 2019. Sumamos los ciclos de 4 años, sería diciembre de 2023. Estaríamos aquí, que empezara a arrancar aquí. Está raro, ¿no? Pues es casi lo mismo que en el ciclo anterior, ¿de acuerdo? Y además tenemos ya el RSI semanal subiendo
Y tenemos aquí divergencias al contrario que nos dicen que esto es un poco bajista, lateral bajista, esto es alcista de Ethereum respecto a Bitcoin, que puede estar dándose la vuelta y que empieza a tirar respecto a Bitcoin. ¿Qué más tenemos? ¿Todas están haciendo lo mismo? No. ¿Qué pasó con Link ahora? Bueno, ahora que está arrancando y parece que se está adelantando las demás, arrancó en agosto de 2023, lleva una subida de un 220%, pero ¿qué pasó? Que la otra vez cuando arrancó, en diciembre de 2018, sería como si ahora hubiera arrancado en diciembre de 2022. Aquí. O sea que va más tarde, lleva 9-10 meses de retraso. ¿Pasa algo? No, porque en cada ciclo siempre hay alguna que se adelanta y van subiendo. ¿Es importante pegar el pelotazo, correr detrás de ellas? No, es importante, lo que es importante es ver las fases del mercado. Cuando el Total 3 y Bitcoin nos dicen, Bitcoin es el primero, pero también el Total Market Cap y el Total 3, que es sin Bitcoin y sin Ethereum, y también Ethereum, también ver estos porque nos cantarán las fases de todo el mercado de criptomonedas, cómo se está moviendo. Algunas se adelantan. Link en el ciclo anterior fue lo que nos dijo, a lo mejor este ciclo empieza ya dentro de poco a subir. Tenemos otras, Cardano, ¿qué ha pasado? Pues ahora cuando arranca, que ya lo estábamos avisando por aquí, en octubre de 2023, el otro ciclo fue marzo de 2020, pero como digo aquí, era el COVID, seguro que era aquí, a lo mejor Cardano respecto al dólar arrancó aquí en diciembre de 2019, o sea que estaríamos más o menos, o sea, como la otra vez, porque tenemos que el halving ahora es en abril y la otra vez fue en mayo. ¿Qué más tenemos? Solana, pues no tenemos datos históricos de lo que pasó la otra vez, pero sí tenemos que ha empezado a correr. Aquí, ¿por qué? Pues porque se había pegado una caída exactamente del 97%. O sea, pasó de 265 a 7. Es una caída enorme, entonces hace un poco la goma, ¿no? Y además ahora pues apunta bien, había riesgo de que desapareciera, ahora parece que no, pues ¿qué ha hecho? Ha hecho arrancar muchísimo, muchísimo más que el resto y lleva ya una subida del 823%. ¿Qué hará ahora? Nos está marcando divergencias a nivel diario también, pero puede ser que suba y nos marque otra más, o puede ser que corrija. Las correcciones de Solana, cuidado, porque se han multiplicado por 9, y vemos aquí esta de aquí, que fue una caída de un 80%. O sea, si ponemos esto en perspectiva, una caída del 80% en Solana, se iría hasta aquí. Bueno, no creo que cayera tanto, porque ya estaría marcando un cambio de tendencia, pero se podría ir perfectamente hasta esta zona de aquí, y no pasaría nada. Sería una caída del 58%. Puede hacerlo, estemos atentos a esto. ¿Qué más? Ripple. Ripple tuvo la anomalía de que lo enviaron a juicio el ciclo pasado y quedó descafeinado, pero ¿qué tenemos? Hace 2 ciclos, aquí era el halving, ¿cuándo arrancó? El halving era en julio de 2016 y ¿cuándo arrancó? En marzo de 2017. Muy al final del ciclo, ocurrió muy al final. Y en el anterior, aunque el ciclo fuera descafeinado, también tenemos que arrancó bastante después del halving, al contrario que Link, es un caso opuesto. Pero cuando arranca, ¿qué hace? Arranca con locura. Entonces, ¿quiere decir que este ciclo haga lo mismo que los anteriores? No, pero fijaos aquí, 70.332%, esta subida de aquí. Si la hiciera aquí nos iríamos a $57, una subida equivalente aquí, ponemos por aquí, $100, por 200, perfectamente. O no, pero tenemos que le quedaría mucho tiempo, no ha llegado ni el halving. Si nos fuéramos a esto de aquí sería marzo 2025, ¿de acuerdo? Le puede quedar mucho. Pues Avalanche, otro buen ejemplo. Aquí nos está marcando divergencias, o sea, te puedo decir que aquí te está diciendo que yo quiero seguir corriendo. Pero ¿qué pasa con Avalanche? Que cuando llegó aquí, estaba en 8,8 en octubre, era de las más odiadas de todas. ¿Y qué pasó? Pues que ha arrancado más que ninguna, ahora resulta que es de las más queridas y ha subido un 335%. ¿Qué pasa comparado con el ciclo anterior? Pues miremos. El ciclo anterior cuando arrancó fue diciembre de 2020, o sea, se está adelantando. Lo que pasa, bueno, no, lo que pasa es que le faltan datos, pero miremos la subida que hizo cuando arrancó. Subió de aquí a aquí en corto plazo y de aquí a aquí en el largo, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, tenemos el corto plazo y el largo plazo. Está entre medio.
pues está perfectamente cumpliendo. Es como si estuviera por aquí, más o menos, o aquí. No sabemos si ahora corregirá o seguirá haciendo otra tiradita. Pero está en algo, en puntos normales. Aptos, ya más bipolar todavía. ¿Qué pasó? Ayer subió un 17%, la más querida, y hoy cae un 9,5%, la más odiada. Atom, Cosmos, pues tenemos un poco de lo mismo, ¿no? Que ayer subía un 18% y un cae un 6%. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que el mercado es muy bipolar, pero que hay que alejarse para verlo todo en perspectiva. Aquí tenemos el Bitcoin, el ciclo de Bitcoin al completo. Subidas, caída, subida, caída, subida, caída, y estamos probablemente en el otro inicio de ciclo. Si va a llegar antes, al final, o seguirá cumpliendo los ciclos de 4 años, ya lo iremos viendo, pero ahora estamos en una fase alcista y hasta que el gráfico no nos diga lo contrario, seguimos alcistas. Eso es todo. Inscribíos, dale al like y compartid, por favor. Compartid para que así apoyáis al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.